Quisiéramos hablar el día de hoy de Cuba, haciendo una pregunta importante. ¿Lo que está sucediendo en Cuba es resistencia o es soberbia? Está Rubén Cortés, mi querido Rubén Cortés Fernández, periodista, autor del libro Cuba sin ti, Memorias del Olvido. Y Malka Novigrod, analista internacional. Tengo a Malka vía Zoom. Por eso, Malka, te pido, si nos permites, arrancar un primer bloque con Rubén Cortés, aprovechando que está en el teléfono. Estados Unidos y Cuba, pues sabemos, han mantenido una difícil y compleja relación. ¿Qué pasó recientemente desde tu perspectiva, Rubén? Bienvenido, qué gusto saludarte. Sabes que te Hola, admiro y te Fernanda. estimo, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad. Mira, lo que sucedió en Cuba es un estallido social por hambre, por dificultades económicas. Tristemente no tiene nada que ver, nadie salió a las calles Perdón, en Cuba a pedir Rubén, elecciones libres. te ¿Sí? escucho como muy pastoso, no sé cómo explicarte, como si estuvieras muy Ah, pegado a tu sí. bocina con poca brillantez. A ver, Ahora, mucho mejor. bueno, tengo un hijo. Bueno, yo te decía que, mira, lo que sucedió en Cuba ahora, el 11 de julio, fue un estallido social por dificultades económicas, por hambre básicamente y por falta de acceso a la electricidad. No salieron a las calles los cubanos como en otros países, como es usual, con reclamos políticos, nadie salió a pedir elecciones libres en Cuba, nadie salió a decir lo que sucedería en otros países. Es un caso muy triste de personas que el gobierno cubano es el único que les da acceso a la comida. Los cubanos no pueden buscarse la comida por ellos mismos, los cubanos no pueden, no tienen acceso a la propiedad privada, no pueden comprar, vender entre ellos mismos, todo lo tienen que hacer a través del gobierno, y el gobierno no tiene recursos, es un gobierno quebrado absolutamente, no produce nada. Cuba, que fue la azucarera del mundo, que es lo que se conoce, Cuba le tiene que comprar ahora el azúcar a Francia. Es una situación triste de hambre, de solicitud de comida y de electricidad para el verano caliente del Caribe, tener acceso a los ventiladores. Eso fue lo que sucedió, básicamente eso, y no hay un reclamo, la sociedad cubana no está organizada, no hay una sociedad civil que pueden causar reclamos políticos de gran calado, como esto de que no haya elecciones libres en Cuba. Ojo, desde el año 48, hubo una revolución comunista en Cuba en el año 59, justamente con la promesa de restituir esas elecciones que se habían roto, que venían desde el año 1902 hasta el año 1948. Antes de las elecciones de 1952, 2 meses antes o 3, el general Fulgencio Batista da un golpe de Estado, las clases medias cubanas, los obreros más instruidos, entre ellos Fidel Castro, que era un abogado que estaba aspirando a ser diputado en esas elecciones, se lanzan a enfrentamientos, a la lucha, muchos a la lucha armada, otros a la lucha civil, para derrocar a esa dictadura que había roto el trámite democrático que venía en Cuba, un trámite democrático único hasta ese momento en América Latina, porque en el año 40 fue Cuba el primer país donde votó la mujer. Cuba fue el primer país en el año 1940 donde se legalizó la jornada laboral de 8 horas, con un mes de vacaciones, con derecho a seguro médico a los obreros. Entonces, eso se logra en Cuba en el año 1940, mucho antes de la revolución comunista. Entonces, la revolución comunista triunfa diciendo que va a hacer elecciones, nunca las ha hecho. Entonces, pero eso no está, no hay una sociedad civil en Cuba que encauce eso, la gente salió de manera espontánea a pedir comida y a pedir electricidad, porque el único que se la puede dar es el gobierno, porque los cubanos no tienen el más mínimo derecho a propiedad privada, al más mínimo derecho a libertad de expresión, a libertad de movimiento, a libertad de nada. El cubano es una persona que no tiene los derechos humanos más mínimos cumplidos. Son famosos los derechos estos que son la gran bandera de la revolución, los grandes triunfos que son la educación, el deporte y la salud, y yo hablaría también de los 3 grandes fracasos que son el desayuno, la comida y la cena. Eso fue lo que pasó en Cuba, el fracaso del desayuno, la comida y la cena. Hasta ahora es eso. Rubén, hablaba yo al principio
en esta entrada periodística sobre la fortuna de Fidel Castro. A todos los tiranos, a todos los dictadores, pues es una cuestión histórica, se les ha encontrado millones de dólares. En el caso de Fidel estamos hablando de cerca de 900 millones de dólares. ¿Qué opinión te merece esto? Perdón, Fernanda, tu productora me había dicho que me quitara los audífonos, perdón, y no escuché esa parte. En la entrada del programa, Rubén, hablé de la fortuna que se le encontró a Fidel Castro. Una fortuna, estamos hablando de 900 millones de dólares. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras propiedades, una isla, en fin. Bueno, no, una isla, no solo Cuba, en fin. ¿Qué opinión te merece esto, Rubén? Mira, es igual, Fernanda. Hay una falta de información en Cuba casi absoluta. Todo esto se sabe. Hay un libro muy conocido que es este de la isla Cayo Piedra, que está ahí enfrente de Matanzas, al sur, en medio del Caribe. Este escolta que murió en Miami, muy rápido, nada más que escribió el libro, murió, y cuenta que tiene que tenía esa isla Fidel Castro, cuenta que la fortuna. Mira, es muy difícil de medir porque no hay información oficial en Cuba de ningún tipo. Lo único que se puede medir, algo muy tácito, es que, insisto, al no tener los cubanos acceso a propiedad privada alguna, Cuba es una gran tienda de raya. O sea, todo el dinero que tú ganas, todo el dinero que te envían del extranjero, que son, ojo, 33 mil millones de dólares en remesas, que llevan los cubanos en el bolsillo. No son como las remesas mexicanas que van por banco o algo así, no. Son los cubanos de Miami, que son 2 milloncitos de cubanos nada más, mantienen a esa isla con 33 mil millones de dólares en remesas anuales. Entonces, ese dinero llega a la bolsa del pariente, del familiar, y el pariente, si va a comprar un refresco, va a una tienda del Estado. El dinero que lleva el de Miami va directo al Estado. Como que no hay es una entelequia el Estado en Cuba, como la entelequia de los presidentes, los gobernantes que dicen pueblo. Pueblo es una gran entelequia, porque el pueblo pidió, pues yo no sé, como único pide el pueblo son unas elecciones libres, vigiladas y soberanas y el voto secreto. Entonces, y eso es una gran tienda de raya. Entonces es muy difícil saber porque no hay información ninguna, no hay prensa, no hay ninguna prensa que no sea la oficial. Entonces eso de la fortuna y todo, pues sí, seguramente, porque no ¿a dónde va el dinero de los cubanos? No, el dinero del Estado. Posiblemente Fidel Castro tuviera eso, pero fíjate que yo me enfocaría en una cuestión más simple. El tema cubano, insisto, es tan básico que todo eso, que si Fidel Castro tenía, que si elecciones libres, que si derecho a casarse de las personas del mismo sexo, eso es tan remoto, que a los cubanos no les interesa. A los cubanos lo que quieren ahora es sencillamente tener acceso a un plato de comida. Ya para calmar las protestas, el gobierno antier empezó a repartir en la capital, en La Habana, unas despensas que consisten en 2 latas de sardinas, 2 kilogramos de espagueti, 250 gramos de leche o cereal. Por favor. No, es indigno. Triste, ahora, en los minutos que nos quedan contigo, Rubén, tú hablas de 33 mil millones de dólares de los más de 2 millones de cubanos que están en Miami, que entraron muchos de ellos por Key West. ¿Qué no sería dinero suficiente para combatir los 3 errores de Cuba, que son el desayuno, la comida y la cena? Bueno, sí, pero el problema es ese, que como que es una gran tienda de raya, ese dinero llega al gobierno, no hay una institución civil que lo vigile, no hay una supervisión de nadie que no sean los generales en Cuba. Entonces eso provoca que, por ejemplo, Gaesa, la empresa militar que es la que dirige el turismo en Cuba, tiene más habitaciones. Aquí tengo el dato, te lo voy a dar, es un dato oficial. Entonces eso llega, Gaesa, por ejemplo, maneja 39.883 habitaciones. Tiene más habitaciones que el grupo de Walt Disney Company. Tiene más habitaciones que Aerostar, la empresa española esta de hoteles.
tiene más que Eurostar, tiene más que Barcelona. O sea, eso llega a los militares nada más, a la cúpula militar que dirige Cuba. Y entonces ese dinero, por mucho que vaya, por mucho que haya, llega para mantener las instituciones del Estado. Un 0,5% de la población cubana pertenece a los servicios de inteligencia que se vigilan unos a otros. Por ejemplo, un detalle muy rápido, yo sé que el radio es muy rápido, te conozco, tú estás contra el tiempo y yo hablo mucho, pero mira, los médicos cubanos, una mano de obra esclava, hay médicos cubanos en 62 países. Los países le pagan al gobierno cubano por cada médico un salario anual de $100,000. Esos médicos cubanos reciben $200 mensuales. Se los depositan en Cuba en una cuenta bancaria. Si no regresan a Cuba y desertan, ese dinero lo pierden. Solo lo ven cuando llegan a Cuba, después de 3, 4 años viviendo en condiciones inhóspitas, en Guinea, en Angola, en los lugares más recónditos, y viven 7, 8, 9, 10 juntos, vigilándose entre ellos para impedir que deserten. Son mano de obra esclava. Ese dinero lo recibe el gobierno cubano. El gobierno cubano le da unas migajas a esos médicos para que malvivan cuando regresen, y se los da solamente cuando regresan. Entonces, una gran tienda de raya, el dinero que envíes a Cuba, los buques que mandes a Cuba de alimentos que están mandando, oxígeno, lo que sea, actualmente el gobierno mexicano, eso lo recibe el gobierno cubano y hace con ellos lo que le da la gana, y nadie lo puede supervisar. Por ejemplo, ahora pueden mandar, nosotros ahora podemos reunirnos y decir, vamos a mandar a los cubanos latas de leche. No llega a ninguna institución, no llega a la iglesia, no llega a nadie, llega al gobierno cubano, que lo toma y la mayoría de las veces lo vende por la libreta de abastecimiento, porque en Cuba hay una libreta de abastecimiento que funciona desde el año 1962, que le puso Ernesto Che Guevara, que mucha gente le pone a sus hijos Ernesto y todo eso, el gran Che Guevara. Esa libreta de abastecimiento, según la cual no hay un clase mediero mexicano de la clase media baja, no hay un pobre mexicano que aceptaría vivir eso. Porque un pobre mexicano que ahora está pidiendo dinero en una esquina con los 20, 25 pesos que se gana ahí, va y se compra un taco de ribeye, un taco de carne, un taco de suadero, un taco, y con eso come. En Cuba no se come carne de res, porque el gobierno tiene control de la carne de res, y no hay. Está prohibido comerciar carne de res, y ahora es que se puede ser propietario de las vacas en Cuba hace 2 o 3 semanas, después de 62 años. Es un problema muy triste, ¿eh? No es un problema de grandes académicos, de discutir que si elecciones libres, es de hambre y miseria. Gracias, Rubén Cortés, por estar con nosotros. Gracias, autor del libro Cuba sin ti, Memorias del Olvido, @Rubén_Cortés, Anuncios QTF, y volvemos con un bloque completo con Malka Novigrot, una analista internacional. Después de ver cómo vive un cubano, ahora sí, vámonos, Estados Unidos, México y Cuba. Malka Novigrot, analista internacional. Vamos con cuestiones muy puntuales, Malka. Nosotros en ¿Qué tal, Fernanda? A través de especialistas como tú, alimentamos Internet. Nosotros no nos alimentamos de Internet. ¿Qué no has dicho en un franco análisis en el tema México-Cuba? México puede convertirse en un régimen como el cubano, siendo vecino de Estados Unidos? Mira, Fernanda, pensamos que eso no es el caso, pero después de los pronunciamientos de los pasados días, es decir, sabemos muy claramente dónde quedan las simpatías de nuestro gobierno en estos días. Es decir, muchos funcionarios de la 4T crecieron admirando enormemente a la revolución cubana, y se ha visto en diferentes tweets, no solo ahora, y en diferentes pronunciamientos acerca de esa admiración que tienen por Cuba. A mí, francamente, me sorprende, después de lo que escuchamos de esta persona que nos estuvo narrando, que es un Estado represor, que es un Estado que controla completamente la vida de sus ciudadanos, pues en muchas acciones que hemos presenciado, espero que no sea un tema aspiracionista de este gobierno convertirse de esta manera. Ciertamente, la represión a los periodistas que hemos vivido, diferentes temas que orientan a pensar que la división de poderes molesta, que ciertas vertientes de la democracia molestan, a mí me hace pensar que hay una gran admiración hacia Cuba. Ahora,
nos podemos convertir en Cuba. Yo creo que hay una sociedad civil vibrante, pero a mí me atemoriza mucho esto, porque también pensábamos de Venezuela hace mucho tiempo, donde había una gran democracia, donde había un mercado muy floreciente, donde habían todas las circunstancias para admirarla en Latinoamérica, lo que se ha convertido con el régimen chavista y lo que se ha convertido con Maduro, pues nunca lo esperábamos. No era Venezuela así, Venezuela no era Cuba, hay que decir eso. Entonces, pero creo que Estados Unidos, a mí me llama mucho la atención que desde que ha llegado Biden al poder, como que se ha desatado eso en el gobierno mexicano hacer este tipo de pronunciamientos. Yo creo que como un líder como Trump, que tenía un comportamiento más errático y ponía a las personas en cintura y a los gobiernos en cintura, un pronunciamiento como del gobierno mexicano quizá no se hubiera dado. Ese es mi pensar. Creo que teniendo un gobierno democrático un poco más con un laissez-faire, laissez-passer, pues entonces quizá que se han dado y se ha hecho latente dónde quedan nuestras simpatías. Ahora, se nos olvida también que estamos en un otro bloque, que es el bloque de comercial con Estados Unidos y Canadá, en donde ciertamente hay ciertas reglas del juego, ciertas reglas comerciales que yo no creo que podemos oscilar tanto de esta manera. Yo creo que México es muy sabio en el sentido de hacer un pronunciamiento de simpatía, pero no, bueno, ya dijo el presidente mismo que él cree en el libre mercado. Entonces, yo no creo en lo particular que podamos convertirnos en Cuba. Creo que nuestra democracia ha dado vestigios de que es una democracia fuerte, a pesar de diferentes embates, y espero que no me esté equivocando y que no sea, como dicen en inglés, wishful thinking. Yo no creo que estamos en esa noción de convertirnos como Cuba. Esta declaración de Andrés Manuel López Obrador a favor de Cuba nos pondría en riesgo, habría una confrontación con Estados Unidos, o Estados Unidos en la administración de Biden, pues también sabe que puede hablar y hablar y hablar mientras los hechos sigan apostando por un libre comercio. ¿Dónde están las Fernanda, formas y dónde está el fondo? Mira, Fernanda, yo creo que los americanos, después de haber estado mucho tiempo en Estados Unidos, los americanos son muy pragmáticos, ¿me entiendes? En tanto no se trastoquen los intereses de un tratado que hemos hecho, palabras son palabras, parole, parole, y finalmente, es decir, México siempre ha tenido la simpatía hacia Cuba, no es necesariamente de esta administración, siempre hemos manifestado esa solidaridad hacia Cuba, esa admiración hacia Cuba. Sí, pero no la Incluso admiración, educación, no admiración hacia el régimen, hacia la pues dictadura. ¿O no sí? no sé, Fernanda. Pues mira, la educación en México ha hecho, incluso la educación pública en México, ha glorificado mucho la revolución cubana. Y si tú le preguntas a muchas personas de esa generación que crecieron con Fidel, hay una gran admiración hacia Cuba, siempre en México, incluso antes quizá del presidente Fox, jugaba un poco a poner pesos y contrapesos entre la política exterior con Cuba. Es decir, era una pieza de cambio para poder decirle a Estados Unidos, atento, también tenemos simpatías con Latinoamérica, también, es decir, su pronunciamiento del presidente actual con respecto a la OEA fue un malestar que está habiendo en Latinoamérica de no integrar a países como Cuba. Hay quienes dicen que integrándolos se les puede cambiar mejor que confrontándolos. Es decir, yo creo, no estoy hablando de la administración de Biden y no estoy hablando de Estados Unidos, que finalmente se trastocaron desde 1960 todos sus intereses económicos y creo que es otra situación. Pero creo que México juega un país un poco más como de mediador en la región. No, es un país que está incluso geográficamente en la mitad de América del Norte y juega con países como Estados Unidos y Canadá, pero también es parte de un sentimiento latinoamericano que está presente y que siempre lo ha estado. Entonces creo que se está jugando un poco con esa dualidad. No creo que se han tomado acciones para contrariar a Estados Unidos que valga la pena resaltar. Es decir, se han hecho con una pinza, se han hecho de una forma
que básicamente la ayuda que hemos enviado ha sido ayuda que ha sido puesta en palabras de una ayuda humanitaria y no para contrariar. Ahora, a mí en lo particular, yo, Malca Novio, a mí no me gusta mucho, yo no soy partidaria del régimen cubano y creo que se tiene que llamar al pan pan y al vino vino, y esto es una dictadura, y me incomoda un poco que el régimen actual, que el gobierno actual mexicano esté haciéndose migas con un gobierno como el de Venezuela y un gobierno como el de Cuba. Y creo que muchas personas están en mi situación. Malca, aquí cabe un cuestionamiento que me parece importante. Esta demostración de hambre, porque eso es lo que fue, una demostración de hambre por parte de los cubanos, ¿tendrá trascendencia? ¿Tendrá en realidad la búsqueda de su libertad, de su dignidad, la búsqueda de poder comer, desayunar y cenar y tener una mejor calidad de vida? ¿O llegará eso a lo que sigue siendo Cuba? A nada. Mira, Fernando, te voy a decir una cosa. Yo creo que todas las sociedades que han progresado han sido sociedades aspiracionistas. Queremos mucho más que 3 comidas al día, queremos un futuro mejor. Ahora, yo creo que hay una legitimidad en estas voces que se han alzado en Cuba, que han habido muchísimas presiones. Él mencionó comida, pero no hay turismo en Cuba. Hay muchísimas, se hizo un control de cambios, que esas remesas que le llegaban a los cubanos, ahora ni siquiera las pueden tocar. Entonces, llegó la situación a la desesperación total. Y las revoluciones empiezan por el hambre. No me digas que en el mundo no han empezado porque la gente ya no tiene que perder, ya no tiene ni qué comer. Ahora, progresarán. Yo creo que el Estado cubano, perdón que lo diga, es un Estado que ha perfeccionado el autoritarismo y la represión. Es más, es un producto que exportan mundialmente, lo exportaron a Venezuela, el know-how de cómo reprimir. Es un manual que lo tiene muy dominado Cuba. Y desafortunadamente quiero decirte que yo espero que esté equivocada de nuevo, pero esto no va a progresar, pero sí sembró una semilla en el ethos y en la mentalidad de las personas que esto no puede continuar. Es decir, tú quieres comer, quieres vivir mejor, quieres un futuro mejor para tus hijos. No quieres simplemente tú el desayuno o el pan que te da el gobierno. Quieres algo mejor. Y las nuevas generaciones no tienen esta admiración hacia la figura de los Castro. Estas nuevas generaciones entró. Ahora, otro elemento importante que resaltar es que entró el Internet. El Internet, claro, controlado, le dio una ventana abierta a lo que no tiene la sociedad cubana. Y la sociedad cubana quiere algo mejor. ¿Cuántas personas del mundo, de otros países, van a Cuba? No, los cubanos van de Cuba, quieren escapar a otros países para tener algo mejor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es decir, la revolución en Cuba fracasó. ¿Por qué? Porque de tener un sistema en donde, como lo dijo el señor, era un país que era azucarero, era un país que tenía una industria, mal que bien había trabajo, ya no hay nada. Nada. Dices, bueno, no solo aspiramos a comer, desayunar y cenar. No, entiendo. Lo que pasa es que ni eso tienen los cubanos hoy en día. Malca, yo te agradezco enormemente tu presencia. Gracias por acompañarnos. @Malca Novigrot. Y espero tenerte nuevamente por acá en ¿Qué tal, Fernanda? Sin duda, es un régimen que ya dio de sí y que los cubanos tienen que entender que han perdido absolutamente todo. Todo. Y sobre todo, pues ojalá y lo deseo que hayan perdido el silencio. El silencio que los ha caracterizado años, años.